algunas legislaturas, el FMLN propuso reducir los municipios en nuestro país, opción que fue desestimada. Hoy, el presidente de la República, Nayib Bukele, expone de que serían buenos 50 municipios, así se puede reducir el gasto, bajar la corrupción y otras cosas. ¿Usted está de acuerdo con ello? No sé, piénsalo. Sean bienvenidos al segundo programa del año. Hoy vamos a hablar desde la parte electoral, jurídica y también de sentido común que se tiene para ello. Tengo de invitados a Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, diputado y un ciudadano más. Eugenio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias Francisco, y a quienes nos siguen en este importante programa, gracias por su atención. Ricardo Martínez, abogado del pool de abogados de No sé, piénsalo, está para darnos su opinión jurídica. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Francisco, y a don Eugenio, buenas noches a todas las personas que nos ven a través de este canal. Es un gusto estar acá con ustedes. A las 8, acá en el 8, estamos en No sé, piénsalo. Eugenio, hace algún tiempo el FMLN propuso una reducción de municipios, pero que no pasó a más. ¿Qué pasó? Hubo que recoger la pita en ese momento porque la avalancha de reacciones no fue favorable. Chocó inmediatamente con un aspecto que es muy importante, que son las tradiciones, las culturas, las costumbres, la identidad de la gente con su ombligo de origen, como fue el fortalecimiento de los asocios intermunicipales y de las microrregiones para eficientar la administración municipalista por la vía de asociar los intereses municipales en la administración y gestión de importantes servicios, ya sea temas ambientales, disposición de desechos sólidos, hasta de administración de cementerios, hacerlos de manera mancomunada entre varios municipios. Es así como se consolida desde aquel momento, por ejemplo, el asocio de municipios de la zona esta de los Tepezontes, por ejemplo, San Juan Tepezonte, San Miguel Tepezonte, que giran en torno a dos conceptos: al lago de Ilopango, a la comunidad del lago de Ilopango, y también a la productividad de piña de esa región. De la misma manera, en ese momento se pasó a fortalecer por el lado de Cuscatlán el asocio de municipios de la microrregión que comprende el lago de Suchitlán y donde está Suchitoto, San Pedro de Perulapán, los municipios que circulan de Chalatenango en esa zona, o el asocio de municipios de la Montañona en Chalatenango. O sea, la cooperación internacional se volcó de manera muy inteligente a desarrollar esta manera de asocios intermunicipales como manera de eficientar la administración pública en ese sentido, disminuir los costos y proveer servicios de mejor calidad. Yo creo que el problema que enfrentamos actualmente tiene más que ver con que el gobierno actual tiene una papa caliente y que al final Soyapango es la punta de un iceberg de significativas proporciones, en la que si Soyapango, que es el segundo municipio del país después de la capital en densidad de población, enfrenta problemas de administración, si Soyapango, que tiene una gran gestión de recolección de tributos, si Soyapango no haya cómo pagar a sus trabajadores, cómo manejar sus recursos, bueno, imaginémonos los otros 10 municipios que tiene el partido de gobierno Nuevas Ideas, donde hay problemas parecidos a los de Soyapango. Entonces, Soyapango es eso, la punta de un iceberg mucho más complejo, y por lo tanto, una cortina de esa naturaleza de anunciar la presunta reducción de 262 a apenas 50 municipios desvía el foco de atención del problema de la administración de recursos públicos, situándolo en un tema administrativo que no es el tema principal que se debate. Entonces, desde mi perspectiva, aquí hay una gran cortina
Ahora, yo pienso que con el estilo del presidente Bukele de tirar el sablazo y luego ir sobre las decisiones, pues no me extrañaría que al final busquen alguna manera de implementarla, pero inicialmente yo estoy seguro que es una cortina mediática para desviar la atención de un tema de mayor calado como es la administración de un tema relevante como el de Soyapango. Eugenio, pero vemos el problema de Soyapango, vemos posteriormente un problema en San Marcos, apresan por una gift card, si lo queremos ver en simbolismo, ¿por qué apresan a este miembro de la alcaldía municipal de San Marcos? Vemos las otras alcaldías que tienen problemas, no solo en San Salvador, sino que hay diferentes municipios en diferentes departamentos que tienen problemas, y sale el presidente también diciendo de que sería prudente, o no, estoy parafraseando, ¿verdad?, que bajáramos a 50 alcaldías porque se reduciría el gasto de salarios, la corrupción, esto, lo otro. En su pueblo y en mi pueblo dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, ¿por qué? Es que el tema es más de fondo. El tema es más de fondo. Por ejemplo, este gobierno tomó desde el origen 3 decisiones que han sido la muerte del municipalismo en el país. Este gobierno decidió reducir el FODES, que es el Fondo para el Desarrollo Local, del 10% al 1.5%, o sea, a nada. Y esto es un tema muy delicado porque es el financiamiento para el desarrollo local. Pero este gobierno también decidió anular el FIDL, el Fondo de Inversión Social. El FIDL con sus programas era la entidad que se encargaba de desarrollar las capacidades de planeación, carpetas técnicas de los municipios para asegurar la viabilidad de los proyectos que los municipios gestionaban ante instancias gubernamentales o de la cooperación internacional. Pero este gobierno también asumió una tercera decisión que es lamentable, que fue la disolución del ISDEM, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal. O sea, ha habido 3 tiros de gracia: disolver el FODES, el FIDL y el ISDEM. O sea, ¿qué capacidades se le dejan al municipalismo? O sea, de entrada fue destruido el andamiaje que soporta el desarrollo local, en una decisión en contracorriente, porque la comunidad internacional ha venido más bien en torno al fortalecimiento del desarrollo local, por la vía de la descentralización, para transmitir más competencias a los municipios, más competencias cargadas de recursos. Vemos, por ejemplo, países como Colombia, donde el FODES de Colombia gira en torno al 18%. ¿Por qué? Porque se le ha entregado a los municipios la responsabilidad del desarrollo de infraestructura, como los centros escolares los construyen las municipalidades, las unidades de salud las construyen las municipalidades, y el Estado central administra el recurso de la educación, o sea, provee la educación, provee la salud, pero la infraestructura es una responsabilidad local. Entonces, la mayoría de países de nuestra América y del mundo ha ido en una vía diferente, que está vinculado a otro concepto, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS, que contemplan 17 grandes temas, y esos 17 grandes temas de desarrollo están enmarcados en potenciar las capacidades municipalistas, no en quitarle función a las municipalidades. Entonces, solo El Salvador es el que va como el cangrejo en estos momentos, destruyendo el andamiaje del municipalismo. Claro, porque esto obedece a una lógica. Esto obedece a la lógica del mayor nivel de centralidad, porque en nuestro país crecen las ínfulas dictatoriales del presidente Bukele. O sea, hay una idea de máxima centralización. Su principal instrumento político es el ejército y la seguridad pública, y por lo tanto hablar de competencias municipalistas, de empoderar a las comunidades, de transferir poder
a los actores locales no está dentro de la lógica centralista dictatorial del gobierno de Bukele. Insisto, ese es en contracorriente con lo que ocurre con la comunidad internacional, que va por la vía de la descentralización y el empoderamiento local. Eugenio Chicas está con nosotros junto al licenciado Ricardo Martínez. Vamos a hacer una pausa. Vamos a conocer también si hay consecuencias jurídicas, si estamos a tiempo para conocer qué podría pasar en las elecciones o tendría que ser ya tomado en cuenta para las siguientes elecciones. Hay mucho que hablar referente a eso, porque esa es la agenda que nos están dictando. Vamos a hacer una pausa. No sé, piénsalo, ya regresamos. Regresamos, estamos hablando sobre 50 municipios que existe la posibilidad de que se pueda reducir. Jurídicamente es posible esto, ¿qué consecuencias trae? Electoralmente también, ¿qué consecuencias puede tener cuando estamos a las puertas de las elecciones municipales, legislativas del Parlamento Centroamericano y por supuesto también las presidenciales? Ricardo Martínez, ¿jurídicamente es posible? Sí, claro. De hecho, no hay ninguna prohibición en la Constitución que bloquee cualquier propuesta de esta naturaleza. Ahora bien, eso tiene un montón de implicaciones legales, ¿no? Imagínense la circunscripción de la Corte Suprema de Justicia respecto de la distribución de los juzgados de paz, por ejemplo. O sea, eso hasta ahí, claro, eso, porque en cada municipio hay un juzgado de paz y de acuerdo a la densidad poblacional y al trabajo de cada municipio hay 2 juzgados. Entonces es hacer una recomposición completa de todo el órgano judicial, completo. Entonces eso es una de las implicaciones que nosotros como abogados, si le vemos, es un problema, es decir, es un payadar bastante serio, no es una cosa, o sea, para realmente llevar a cabo una situación de esta, tiene que hacerse una reingeniería completa de todo el órgano judicial. No solo eso, imagínense lo que implica para el RNPN cambiar todos los DUIs, o sea, toda esa implicación económica es fuerte. Eso por ponerle un par de implicaciones, pero sí tiene implicaciones legales serias. Ahora bien, si nos dijeran, mire, esto tiene alguna prohibición en la Constitución, no la tiene. De hecho, ni siquiera el número de departamentos está determinado en la Constitución. Podría decir el presidente, mire, solo quiero 3 departamentos y la Constitución no se lo prohíbe. Ahora bien, como lo dijo don Eugenio, hay una serie de implicaciones de carácter cultural, social, que sí serían un verdadero valladar para llevar a cabo por lo menos lo que el presidente ha dicho en tuit. No sé qué tan avanzado tendrán todas estas circunstancias, porque todo esto pasa a la base, obviamente, de una serie de estudios legales, económicos. También necesitan un censo poblacional que sea reciente, ¿verdad? Porque la distribución de estos municipios, de estos 50 municipios que ha dicho el presidente, pasa por el hecho de saber cuánta población se tiene en esos municipios que se van a crear, porque también debemos de tomar en cuenta un fenómeno importantísimo, la migración. Hay municipios que podrían estar en el censo anterior con cierto número de pobladores que hoy realmente se ven reducidos por el tema de la migración, y un tema que es un tema mundial. Las tasas de natalidad mundialmente han bajado, es decir, es una serie de circunstancias que entiendo yo, si el presidente ya algo dijo de eso, pues debe de tener, si hoy necesita un equipo técnico para hacer las cosas, es para esto que ha propuesto. Eugenio, en la propuesta que se hizo hace algunos años por el FMLN, el tema cultural fue el principal que detuvo eso. Pero, ¿qué decía la población? La población estuvo en contra. ¿O es irrelevante lo que diga la población? No. Bueno, depende de quién gobierne, y así es la relevancia de si se atiende o no lo que dice la población. Yo creo que el tema de fondo en esta parte, antes y hoy, vuelve al tema del financiamiento local. Ese es el tema de esencia. ¿Tiene o no recursos el país para enfrentar el desarrollo local? La trampa de esto es que si son 50 municipios o son los 262, la realidad
de las necesidades de la sociedad no cambia. Por ejemplo, servicios públicos, alumbrado eléctrico, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, recreación, deporte, siguen siendo los mismos problemas. Incluso en mi departamento, en Cuscatlán, ya la gente tiene preocupación porque si ese departamento de Cuscatlán queda reducido de 16 a 2 municipios, en el norte presuntamente estaría Suchitoto, agrupando a Guayabal, agrupando Chinqueras Cabaña, a Guayabal, a Perulapía, a Perulapán en Suchitoto, y en el sur a todos los municipios del sur con Cojute. La gente dice, si la alcaldía de Cojute no es capaz de resolver las necesidades de sus cantones, Contimaj, esa macroalcaldía, va a atender las necesidades de los cantones más lejanos en los que quedarán convertidos los municipios del sur. Entonces, ¿por qué? Porque los problemas siguen siendo lo mismo. ¿Dónde enterrar a los finados? ¿Cómo llevar el agua potable? ¿Cómo resolver lo de las calles? Que no lo resuelve la DOM, no lo está resolviendo. Entonces, los temas son los mismos. Entonces, el problema es que con cambiarle nombre al caballo no cambiamos la naturaleza del caballo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿cuál es el tema de fondo que el país debería de asumir? Es cómo financiar el desarrollo local, porque sabemos que el gobierno central, con el excesivo endeudamiento, con el gasto indiscriminado que tiene problemas de recursos. Si este gobierno, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Funes y Sánchez Serén, en cada uno el endeudamiento creció en 4.000 millones de dólares, 4.000 millones y algo de dólares de Funes y 4.000 y algo de millones de Salvador Sánchez Serén. El gobierno del señor Bukele lleva ya más de 9.000 millones de dólares de mayor endeudamiento en 3 años y medio. Entonces, porque el gasto es desbocado, es descontrolado. Entonces, tienen un problema de caja que se pretende solventar. Hay que ponerle atención a una declaración que dio el jefe de bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa en diciembre, cuando dijo que es necesario retirar al menos 100.000 trabajadores del Estado durante el año 2023. ¿De qué está hablando este señor? El Estado salvadoreño hasta noviembre tenía 192.000 trabajadores públicos, municipales, del sector justicia, de seguridad pública, de todo, 192.000. Si quitan 100.000, están dejando menos de la mitad. Entonces, ahí es donde uno entiende la lógica de volarse en los municipios. O sea, hay un problema de caja. ¿Cómo se podría resolver ese problema de caja? Con una reforma tributaria de mayor calado. ¿Cómo financiar el municipalismo? Desde hace años se ha señalado que la alternativa es el impuesto predial. Desarrollar el impuesto predial en el país. La gente no sabe que El Salvador somos el único país de América Latina que no tiene impuesto predial. El único. No hay otro país en América Latina que tenga ese déficit. Entonces, y el plan ya estaba listo, pero este gobierno no ha querido asumir una reforma tributaria de mayor calado para asumir el tema del desarrollo. Entonces, hoy tiene un problema de caja que lo quiere resolver cerrando la tienda. Entonces, lo que quiere hacer es pasar a 50 municipios de 262, porque esto es coherente con lo que ya hizo antes de cerrar el FODES, cerrar el FIDL, cerrar el ISDEM, porque no tienen recursos y porque tienen una lógica de centralización política del poder en torno a un gobierno dictatorial. Entonces, ese es todo el tema. Y hoy, coyunturalmente, necesitan salir del conflicto que se les ha planteado en los municipios. ¿Por qué? Porque la gente creyó que votando por la N de Nayib, como decían, iban a resolver mágicamente los problemas del desarrollo local y de los municipios. Pero lo cierto es que este gobierno no le está dando un kilo a los municipios,
¿Cuándo se originó el FODES en el país? En 1997 se aprobó, se inició la ejecución en 1998, se puso en aquel momento, era el 0.08%, era menos de un punto el FODES, y desde entonces fue batallando los municipios, desde Comures, por ejemplo, que era el asocio de todos los municipios, hasta llegar con la lucha de Bukele, porque él se involucró en esa lucha, al 10% del FODES para los municipios. Él, siendo alcalde, peleó, se pronunció, defendió la idea del 10%. Cuando se convirtió en presidente, se voló el 10% del FODES para entregar nada más el 1.5%. Entonces, yo creo que a la base lo que hay es una pretensión dictatorial de controlar, de centralizar en el Ejecutivo el control del país, y una crisis de finanzas públicas en el sentido que han gastado a manos llenas y hoy no tienen cómo resolver los problemas del financiamiento del Estado salvadoreño. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Eugenio Chicas y Ricardo Martínez. Estamos analizando posibles 50 municipios en El Salvador. No sé, piénsalo. Regresamos, estamos en No sé, piénsalo. Vamos a cambiar el municipio. Bueno, me imagino que tiene que salir, o la pregunta sería, quizá, cuando cambio mi DUI, me imagino que van a dar una validez del DUI actual durante un tiempo para que se pueda proceder al cambio, que ya no nazco en San Salvador municipio, sino que, bueno, probablemente ahí sí, ¿verdad? Pero puede ser, ya no nazco en Cuscatancingo, o no soy de Cuscatancingo, sino que todos estos cambios que se tienen que dar, esos son importantes, la identidad. Por eso decía Eugenio Chicas, de que lo cultural, que es parte de la identidad también, al final, es lo que más ha pesado. Jurídicamente, Ricardo, ¿qué tanto tiempo podría durar para que lleguemos a todos estos cambios? Que, ojo, muy probablemente una nueva asamblea legislativa, una nueva petición puede decir que volvamos a hacer muchos municipios en el país también y volver a cambiar todo. Bueno, la verdad es de que con el concepto de territorio no podemos ser también tan, digamos, casarnos tanto con el territorio, porque sabemos nosotros que el territorio ha sido modificado históricamente. Incluso podemos afirmar que, recuerdan ustedes la historia en Europa, por ejemplo, desde las guerras napoleónicas, cómo se movía el territorio, se unieron, se dividieron. Incluso hoy el mejor ejemplo es cómo Rusia, después de la invasión, anexa territorio, ya había anexado Crimea. Estados Unidos, por ejemplo, cuando se independiza de Inglaterra, eran 13 colonias, luego fue anexando, comprando territorio. Es decir, la movilidad del territorio es una cuestión de carácter histórico. No podemos ver con que, miren, es una cuestión, digamos, démosle el beneficio de la duda, pues no es algo político, es algo técnico. Ahora bien, si es algo técnico, que pongan a discutir esto a los técnicos. No son los diputados de la Asamblea Legislativa los mejores interlocutores, y no lo han sido, discúlpenme a los señores diputados, pero no han sido los mejores interlocutores ni siquiera para discutir las leyes. Y es decir, señor presidente, no son los mejores interlocutores. Bueno, ahí tiene a su ministro de Gobernación, ¿verdad?, que en este tema sería el que debería de ser el punta de lanza para que nos explique cuál es su propuesta, porque si al final, digamos, como pasa en países de Europa, que realmente los territorios son mucho más grandes, digamos, se suman territorios, se hacen más grandes los territorios, pero a esos territorios se les da mucha autonomía, no solo económica, sino legislativa. Es decir, si ese es el plan, maravilloso. Es decir, ¿quién no quisiera, en vez de tener, por ejemplo, y soy de Aguachapán, digamos, en vez de tener 12 municipios, tuviésemos 5, por ejemplo? Pero si se les diera verdadera autonomía económica,
en el tema de recolección de los impuestos, en el tema de crear, por ejemplo, imagínense la propia seguridad, crear su propio cuerpo de policía que ejerza todas las funciones de seguridad. Si el tema pasa por todo eso, deberíamos de entrar en un debate que es sano. Ahora bien, con lo que me preguntas de lo del DUI y todo eso, esas son las cosas que nosotros no sabemos. O sea, porque hubo un tuit del presidente y alrededor de eso salieron una serie de funcionarios, y yo digo, e insisto, los diputados, que ellos lo que tendrían que hacer es muy mesurados y decir, esperamos la propuesta del Ejecutivo para analizarla, sino que ya vienen a dar por contado que todo es fabuloso. No, señores diputados, ese no es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes es revisar si la propuesta que va a llegar allí es viable económica, culturalmente. Imagínense, solo te voy a dar un detalle, Francisco. Cultural. Entonces quiere decir, por ejemplo, que la gente que vive en el área urbana de Tacuba va a pasar a ser Cantón de Tacuba. Mire, podría ser algo risible, pero es algo que culturalmente le va a pegar a la gente. O sea, ¿cuál es la denominación que le vamos a dar a la gente que vive en una urbe y que va a pasar a anexarse a un municipio? Van a ser del Cantón de Apaneca. ¿Y quién será el santo? Imaginen, parecerían ser cuestiones extremas, pero es que realmente son realidades, son cuestiones culturales. Incluso, miren, si bien es cierto, yo insisto en que hay cuestiones culturales, sociales, bélicas, y tenemos que incluso sumarle una nueva, cuestiones ambientales, medioambientales, que van determinando si existe, si un territorio es competencia para regular ciertas cuestiones en la sociedad o no. Con esto del aumento del cambio climático, sabemos que hay territorios insulares que van desapareciendo. O sea, son cosas que se deben analizar, pero es un análisis técnico, no debe ser un análisis político. Es decir, los territorios no deben reducirse o atomizarse por una decisión política, sino por una decisión técnica. Yo le voy a dar en este momento, honestamente, Francisco, el beneficio de la duda, porque como tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. El presidente emitió un tuit y hay otras personas que alrededor de él han comentado, pero puede ser, como les digo, por principio de buena fe. Yo como abogado no puedo partir de la mala fe, porque para mí mi formación me dice, señor, usted tiene que partir del principio de buena fe. Voy a tener en este caso la aplicación del principio de buena fe y le voy a decir, mire, explíquenos qué es lo que va a pasar, porque hay tantas cosas que sí van a pegar directamente en la psiquis de la gente y en el quehacer normal de la gente, que definitivamente antes de tomar esa decisión tiene que ser una decisión, a mi juicio, técnica y no política. Yo retomo lo del tuit porque muchas cosas han partido, ahí han comenzado, en este gobierno, con un tuit, y de ahí empieza y se mide realmente cómo está cada situación. Voy a hacer una nueva pausa. Al regresar, le pregunto a Eugenio Chicas desde ya, ¿electoralmente esto beneficia, afecta, cómo se debe tomar? ¿Ya es demasiado tarde? ¿Alcanza para las elecciones del 2024? ¿O esto entraría para una siguiente de llegarse a aprobar? No sé. Piénsalo. Ya regresamos. El tema electoral de reducirse a los municipios es un tema trascendental. Para diputados probablemente no, ni para las presidenciales, al igual que para el Parlamento Centroamericano. De 4 elecciones, solo una se vería afectada, serían las municipales, pero son con las que nosotros tenemos el contacto y ese es nuestro gobierno realmente que se tiene, porque acudimos a la alcaldía, al alcalde, al concejal, y esa es nuestra verdadera comunidad. Eugenio Chicas, electoralmente, ¿cómo se toma esto? Electoralmente, obviamente, afecta el desarrollo democrático de la sociedad, ya que aleja al gobierno local de la jurisdicción de sus electores y de la propia comunidad. O sea, si ya en este momento, por ejemplo, hay gente que se queja
de que muchas veces los alcaldes no visitan en la medida de las necesidades las comunidades, los barrios, los cantones, los caseríos. Bueno, en mi municipio, Suchitoto, por ejemplo, Suchitoto tiene 84 comunidades, cantones y comunidades, y los 84 están organizados. Y es un lío para cualquier alcalde mantener un contacto cercano con esas 84 comunidades organizadas que tienen directivas activas. Entonces, con un grado de centralidad como este, va a ser menos accesible el contacto entre electores, entre la sociedad democrática y sus representantes. Por eso, la comunidad internacional y Naciones Unidas ya hace ratos lo que viene impulsando es la descentralización, es la ruta inversa de lo que quiere hacer el señor Bukele. La descentralización consiste en, lejos de distanciar a los gobiernos locales, acercarlos a la comunidad y fomentar mayores niveles de participación ciudadana por los canales democráticos respectivos, fortaleciendo, por ejemplo, mecanismos como el presupuesto participativo, desarrollando mecanismos de diagnóstico local donde se hace la planeación territorial para evaluar los mapas de riesgo, qué problemas ambientales tiene una comunidad, de vulnerabilidad, y todo eso aproximarlo a los consejos municipales. Se han venido desarrollando, por ejemplo, los distritos dentro de un municipio, siempre en la lógica, San Salvador está dividido en varios distritos, en la lógica de acercar los servicios a la comunidad y acercar también a la comunidad a sus autoridades locales. Entonces, la lógica es descentralización. La medida del señor Bukele va en ruta contraria, en contrasentido, como el cangrejo, a centralizar todo eso. Entonces, esto en términos democráticos dificultará la participación cívica, democrática y política de la gente, no solo en los procesos electorales, sino en la vigilancia y gestión de la cosa pública. Por ejemplo, ¿qué es lo que se busca hoy con el desarrollo local? Se busca que las comunidades asuman un mayor compromiso respecto de auditar la ejecución de obras, respecto de participar en la toma de decisiones que asumen las municipalidades. Si vamos a tener macromunicipios, se va a perder el grado de participación de la gente. Entonces yo creo que definitivamente la medida, si es que se ejecuta en la dirección que plantea el presidente Bukele, debilita la participación democrática de la sociedad. Por ejemplo, Bukele en este periodo creó el Ministerio de Desarrollo Local en lugar de lo que se tenía del FIDL. No ha despegado. Tras 3 años y medio, el Ministerio de Desarrollo Local, con la señora Chichilco a la cabeza, no ha despegado. O sea, la institucionalidad no se crea como sacar un conejo de un sombrero. Eso requiere un proceso de seguimiento, de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque no se diseñó un tránsito adecuado entre la abolición, la reducción del FODES, el desaparecimiento del FIDL y del ISDEM, que eran instituciones con capacidad técnica, con historia, para transitar a crear el Ministerio de Desarrollo Local y la DOM. ¿Qué está pasando con estas instituciones? En el año 2022, el Ministerio de Desarrollo Local al final solo administró la mitad del presupuesto, porque la otra mitad se la quitó el Ministerio de Hacienda. La DOM solo ha administrado el 30% del presupuesto que en un principio le habían asignado. No ha tenido capacidad de hacer más, porque la DOM está tapando baches, reparando calles, y el desarrollo local es más que tapar baches. Ese es el problema de fondo. O sea, asegurar los canales de participación democrática de la población es una necesidad para consolidar y fortalecer el concepto del desarrollo local, un desarrollo local donde las autoridades deben de interactuar con los vecinos, deben de escuchar a la comunidad, debe de haber mecanismos de diálogo con la comunidad para eficientar la administración municipalista.
la ruta de la centralización no facilita ni permite esa dinámica. 5 municipios por lo menos se tendrían que unir. Son 262, 5 puntos y algo, entre 5 y 6 municipios formarían uno. ¿Cuál es el criterio para definir X municipio es Soyapango va a ser municipio? Francisco, es que ahí viene una cuestión, por eso la parte técnica. Primero, si lo que se buscara es, voy a poner un ejemplo, Soyapango. Sabemos que Soyapango cuenta con, quizá a nivel nacional, con la concentración más grande de industria que tenemos en el país. Por ejemplo, para distribuir otros municipios que recibirían, digamos, de esa manera, o se unirían a estos municipios, tendríamos que buscar que en efecto sean municipios que de alguna manera económicamente puedan sacar adelante a los otros municipios. Por eso decía don Eugenio, cuando se pensó en las microrregiones, se pensó en un desarrollo en el cual varios municipios unían sus capacidades técnicas y se desarrollaban entre sí. Entonces el criterio debe ser, es que el criterio no solo es uno solo, no solo el término económico, tiene que pasar por el tema poblacional, importantísimo, porque no vas a unir varios municipios a uno que no tenga industria, por ejemplo, no tenga un desarrollo en materia de infraestructura educativa, o sea, porque al final lo que va a terminar pasando, si no se utilizan criterios técnicos, es que el Estado, en vez de ahorrar el dinero que supuestamente se va a ahorrar con esto, lo que va a tener que hacer es invertir mucho más de lo que ya se está invirtiendo en el tema municipal. Entonces, un criterio solo no lo hay. Ahora, el que menos debe ser el político. Eso sí te lo puedo asegurar 100%. Los criterios deben ser técnicos. Por eso decía, el equipo que debe liderar la propuesta, si es que lo es una propuesta y no se queda pues, a nivel de un comentario del presidente, el equipo debe de ser un equipo eminentemente técnico. Aquí no deben de privar los políticos en esto, porque si no, y yo estoy en eso completamente de acuerdo con don Eugenio, que lo que hay es un retroceso. Si lo que se va a hacer es concentrar municipios y no se va a dotarle de más capacidades técnicas, y esto abarca todo lo educativo, lo social, lo deportivo, todo. Entonces lo que estamos haciendo es alejando a la gente de la administración. Solo un ejemplo, y quiero concluir con esto. Yo soy de Aguachapán, conozco mucho Aguachapán. Voy a ponerte un ejemplo, Tacuba. Está el pueblo que es Tacuba, la cabecera del municipio, y hay cantones en Tacuba que no tienen más de 8 kilómetros, pero para llegar ahí son 2 horas en un vehículo 4x4. Esa es la realidad nuestra. Sí. Entonces, si Tacuba es absorbido por Aguachapán, por ponerle un ejemplo, ya se imagina esa gente que le cuesta, para llegar a la alcaldía a las 8 de la mañana, tiene que salir a las 3 de la mañana para ir a pedir un servicio a la alcaldía de Tacuba, ya se imagina el costo que va a tener para esta gente ir hasta Aguachapán. ¿Sí? Entonces puede decir, es que mire, es que la idea es desarrollar distritos, pero qué responsabilidad, tomando en cuenta que siempre la burocracia de nosotros ha sido el famoso cuatrero, ¿verdad? No, yo a las 4 y ya no. Eso, si esas personas se convierten en simples empleados de una alcaldía más grande, ¿qué tan eficientes van a ser esos empleados para atender a toda esta gente que está tan marginada y lo ha estado por tiempos? Y creo que esta idea no abona. No, en serio, con este ejemplo, yo les podría decir que la idea de reducirlos no abona si no es que se tiene atrás bien pensado un plan de desarrollo, pero que sea agresivo. No puede ser simplemente, no puede pasar por el hecho, aquí está la ley y aquí están las alcaldías que quiero. Y con la dinámica que tenemos lamentablemente en la Asamblea Legislativa, creo que esto entraría hasta con dispensa de trámite, ¿verdad? Porque los diputados realmente, deuda histórica, así como les gusta decir, hemos hecho historia. Sí, han hecho historia. Tienen una deuda histórica como nunca la había tenido otra Asamblea Legislativa. Así que no, es un tema que es álgido, Francisco, es muy álgido. Vamos a hacer una pausa.
Es complicado, pero es una muy buena discusión. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de No sé, piénsalo. En la parte final de No sé, piénsalo. Eugenio Chicas, ¿electoralmente le conviene o no le conviene al Estado esto? Yo creo que el tema más bien es si le conviene o no le conviene a la gente. Y definitivamente me parece que a la gente no le conviene. Una medida como esta lo que provoca es distanciar más la función del Estado respecto de su cometido, que es resolver los problemas de la comunidad. El Estado, al centralizarse más, se vuelve menos accesible a la gente. Un consejo municipal, en términos electorales, estará situado en un lugar mucho más distante de los intereses de la gente, no solo geográficamente, en cuanto a la accesibilidad, las dificultades que hay para trasladarse en el país, sino también políticamente. O sea, serán menos conocidos los políticos de 50 municipios que los de 262. Entonces, la política, por esta vía electoral, terminará distanciada de los intereses de la gente. Y el problema, me parece que Ricardo aporta un elemento entre muchos que ha aportado, que es fundamental, y es el problema, y hoy dónde podemos encontrar la experticia técnica para hacer un buen análisis de este tema, si las entidades como el FIDL, como el ISDEM, fueron desaparecidas, pero si además la Dirección General de Estadística y Censo de este país fue disuelta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer buenos estudios territoriales con experticia técnica que permite establecer cuál es el camino más certero si además tenemos un gobierno que no cumple el artículo 167 constitucional que obliga a que haya un plan de gobierno? O sea, la Constitución obliga al presidente a que con su Consejo de Ministros haga un plan de desarrollo nacional. Pero eso tampoco es sacado de la manga. Ese es el tema. O sea, es obligación de un gobierno contar con un plan de desarrollo y este gobierno no lo tiene. Tuvo un plan de campaña, que fue el plan de campaña, el plan Cuscatlán, pero nunca ha presentado un plan de gobierno, porque un plan de gobierno tendría que haber establecido con anticipación. ¿Saben qué? Nuestro plan de gobierno plantea modificar el tema monetario y que además del dólar vamos a poner a circular una moneda diferente que son los criptoactivos, el Bitcoin, pero no, aquí se sacan como un conejo de la manga del sombrero las políticas públicas y de la misma manera como se improvisó el lanzamiento fracasado del Bitcoin, hoy también se saca del sombrero otro invento, una nueva improvisación que es transformar los parámetros del desarrollo local sin que haya una experticia técnica con esa finalidad, sin que haya instituciones del Estado idóneas para poder formular esas políticas públicas, por ejemplo, desde la cooperación internacional GTZ, la cooperación alemana, que tanto ha aportado al desarrollo del país. Yo me imaginaría también no solo que las instituciones salvadoreñas, sino instituciones internacionales abrirse a un diálogo nacional e internacional para ver cuáles son las tendencias del desarrollo. Naciones Unidas podría aportarnos en esta dirección, pero claro, estamos hablando de rutas diferentes. La ruta que lleva el mundo es la descentralización. Pero Eugenio, ¿es y bueno el desarrollo. o es malo? Es malo. Ricardo, ¿es bueno o es malo? Es que el problema es decir si es bueno o es malo. Es como que tendríamos acá el plan nosotros. O sea, el señor presidente, a través de su Consejo de Ministros, presentó esta propuesta. Y tenemos aquí la propuesta. Entonces discutiéramos nosotros
don Eugenio desde el punto de vista de analista y sus conocimientos electorales incluso, ¿verdad? Porque obviamente por el tema electoral, pues él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y diríamos, mire, esto electoralmente no es conveniente, por ejemplo, por esta circunscripción, porque aquí hay una dificultad, etcétera. Y desde el punto de vista legal, que me correspondería a mí, decir, mire, esto es un problema porque la reingeniería de la Corte, por ejemplo, va a traer muchos problemas, en tanto que yo conozco territorialmente a Huachapán y esta distribución que se ha hecho es inviable por el tema de los juzgados, por ponerles un ejemplo. Pero ¿cómo podemos hacer eso si simplemente hay un twist de no sé cuántos caracteres los que el presidente puso? O sea, no lo sabemos. O sea, pensando de buena fe, entiendo yo que este proyecto va a ser, y me atrevería a decir, ¿verdad?, que dentro de los proyectos presentados por la Presidencia de la República, este quizás sería el más emblemático, porque obviamente rompe con un montón de circunstancias de carácter social, cultural, legal, electoral, es decir, hacer una reducción de esta manera y hacerlo así en un tiempo, digamos, porque podría calificarse hasta inconsulto, traería consecuencias bastante negativas. Entonces, si me preguntas a mí, ¿es bueno o malo? Sin conocer, sí, claro. Ay, como dice el viejo refrán, viendo la novia se enamora el galán, ¿verdad? O sea, yo no sé cómo es. La verdad es que alrededor de los interlocutores que andan allí diciendo que esto es bueno, están los diputados, y cuando algo lo dicen los diputados, a mí algo se me encienden las alarmas, ¿verdad? Se me encienden las alarmas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Genial, qué gusto, y espero verlo próximamente para que analicemos otro tema. Eugenio Chicas, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Francisco. Gracias por la oportunidad. A ustedes, muchas gracias. La discusión se las dejamos en mesa, para que usted la comparta, hable con su familia, con sus amigos y pueda sacar su conclusión. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos conviene? ¿Sí o no? No sé. Piénsalo. Próximo miércoles los espero por acá a las 8 en el 8. Buenas noches.